Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 1 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Arranca el último periodo ordinario de sesiones en el Congreso, que se convertirá en la extensión de la campaña electoral. Y el banderazo no lo darán necesariamente los legisladores, sino el propio presidente de la República, quien anunciará su paquete de reformas legislativas este 5 de febrero. Está por verse en qué se concretan esas iniciativas, pero es evidente que servirán como insumo de propaganda electoral, pues si las iniciativas presidenciales no son apoyadas por todos los partidos, culparán a la oposición de frenar al gobierno. De ahí que usará esa resistencia para pedir el voto en favor de la mayoría oficial rumbo a la renovación de la presidencia y sobre todo la elección de un nuevo Congreso. Se buscaría que una nueva mayoría apoye en el mes de septiembre, antes de que se entregue la banda presidencial a la sucesora o sucesor, las iniciativas presidenciales que no pasarán en esta primavera. Aunque el frente opositor ya adoptó una táctica sorpresiva, tanto la candidata presidencial Xóchitl Gálvez como los dirigentes partidistas dijeron que irán en favor de la iniciativa de pensiones y alguna otra iniciativa laboral. Su juego también es electoral. Directa fue la respuesta de Luis Donaldo Colosio Riojas a la negativa de Andrés Manuel López Obrador de indultar a Mario Aburto, el asesino confeso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El todavía alcalde de Monterrey acusó a AMLO de querer politizar la investigación en torno al homicidio ocurrido en 1994. Si no lo quisiera politizar, dijo, no andaría hablando del tema en las mañaneras. Según López Obrador, su gobierno quiere seguir agitando el expediente porque se trata de una investigación de Estado. Sin embargo, la lectura que muchos le han dado a la reapertura del caso Colosio 30 años después y en plena campaña electoral es muy distinta. Dicen que se busca generar una cortina de humo para desviar la atención sobre asuntos graves que ocurren hoy en el país. Levantó ámpula la revelación sobre el presunto financiamiento de grupos del narco a la campaña presidencial de 2006. Las fuentes son parecidas a las de otros casos donde se salpica a políticos y empresarios. Habrá que esperar a ver si organismos estadounidenses dicen algo más sobre el tema o de plano lo ignoran, pues un caso ocurrido hace 18 años no había aparecido en la palestra. Y está ya ahora que vienen comicios tanto en México como en Estados Unidos. Por cierto que Xóchitl Gálvez inicia hoy una gira en Washington y Nueva York, y seguramente llevará el tema a los foros en los que participe. A ver cómo le va. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Luis Espinosa Cházaro, ex coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, no se fue solo del partido, pues tras confirmar su renuncia, los también legisladores Marcelino Castañeda y Laura Fernández anunciaron su separación del PRDismo, mientras que Silvano Aureoles, exgobernador michoacano, se convirtió en el ganador de la partida, luego de que Francisco Javier Huacus, identificado como su operador, fue designado nuevo líder parlamentario del Sol Azteca en San Lázaro. Trascendió que también los diputados federales del PAN, encabezados por Jorge Romero y acompañados por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y su dirigente nacional Marco Cortés, decidieron celebrar su reunión plenaria en lo oscurito,
sin acceso alguno a la sede nacional del Blanquiazul para los representantes de los medios de comunicación. Argumentaron que eso obedece al apego a la normatividad electoral y al periodo de intercampañas, claro. Trascendió que Ricardo Monreal agradeció a los senadores de Morena su nombramiento por segunda vez en esta legislatura como coordinador de esta bancada y cabeza de la Junta de Coordinación Política, y extendió un reconocimiento a Eduardo Ramírez, que se va a la campaña para gobernador de Chiapas, y a Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva. La idea, dicen, en ese partido, es que el zacatecano opere desde esas posiciones el impulso al paquete de reformas que el titular del Poder Ejecutivo enviará el 5 de febrero próximo. Trascendió que la liga se está estirando para Morena en la alcaldía Gustavo Amadero, donde ya se perfila para la candidatura Giancarlo Lozano, quien ha reunido el apoyo de los 232 liderazgos vecinales como diputado local y operador del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, aunque deberá superar primero la estrategia que se atribuye al alcalde en turno Francisco Chiguil, quien, dicen, planea dejar el cargo a su esposa. Vaya dilema para el líder partidista capitalino, Sebastián Ramírez. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Hechos inéditos en la Corte. El ministro Alberto Pérez Dayán estrenó el voto de calidad como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte, que nunca se había aplicado en votaciones anteriores. Dicen que el interés tiene pies, pues así benefició a las empresas que impugnan la ley de la industria eléctrica al ampararlas. ¿No será que este argumento generó cortocircuito? Las chicanas. Y hablando de la Corte, en el mismo proceso, resulta que la CNER presentó una recusación contra el ministro Javier Lainez, y para no abrirle el expediente de recusación, en respuesta, el ministro Lainez aplicó una chicana al declararse impedido para conocer un asunto energético. Y para rematar, al no tener la votación mayoritaria, el ministro Alberto Pérez Dayán no se quedó atrás, ya aplicó otra chicana más, ejerciendo su voto de calidad. Y encima de todo, le dieron efectos generales a un amparo con solo 2 votos de los ministros. ¿Cuántos intereses hay? La multa de Morena. Con el ojo cuadrado se quedaron muchos de los que hasta hace poco afirmaban que el Tribunal Electoral estaba cooptado por Morena. Justo ayer, por unanimidad, este órgano judicial confirmó la megamulta por más de 62 millones de pesos que el INE impuso en diciembre pasado a este partido. El fallo provocó el enojo del dirigente Mario Delgado, quien calificó esta decisión como ridícula, ilegal y de carácter político. Más renuncias al PRI de Alito. Mientras unos llegan, otros se van. Un día después de que Xóchitl Gálvez asegurara que los malos priistas ya se fueron, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, renunció al tricolor, tras 40 años de militancia. Me avergüenzo de un PRI envuelto en confrontaciones internas. No acepto un PRI dividido y despreciado, dijo el guerrerense. Reveló que desde hace un año analizaba separarse del partido luego de las decisiones unilaterales y de exclusión por parte de Alito Moreno. Arropan a Eduardo Ramírez. Punto a su favor se anotó a Eduardo Ramírez por haber sacado terza la última plenaria del sexenio que realizaron los senadores morenistas este miércoles, lo que le valió el reconocimiento de parte de sus compañeros y de otros liderazgos del movimiento de transformación, como Claudia Sheinbaum, que lo arropó en la apertura de la misma reunión en la que la bancada afinó la agenda legislativa, que planteará en el periodo de sesiones que inicia hoy. Otras asistencias que muestran la aprobación que en su partido y desde el Poder Ejecutivo se le tiene al trabajo del Jaguar Negro
son las de las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, quienes al igual que las titulares de Bienestar y Sedatu también tomaron parte en el encuentro. El chiapaneco salió fortalecido en vísperas de que se despida del Senado para ir por la gubernatura de su estado. La mano de Laida. El gobernador de Campeche, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se quiere mostrar comprometida con el titular de la 4T, pues además de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, ha operado en favor de algunos abanderados guindas en los estados. Por ejemplo, no solo ha utilizado su Martes del Jaguar para emprender una batalla contra el candidato panista en Yucatán, sino que envió refuerzos para impulsar al morenista Joaquín Guacho Díaz Mena. Por aquellas tierras se ha visto a su estratega político Gerardo Sánchez, quien habría llegado para orientar la campaña a la gubernatura que, por cierto, conducían ex colaboradores de la exmandataria Ivonne Ortega. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Apoyan reformas de corte social. La oposición definió su estrategia ante el paquete de reformas que presentará el presidente López Obrador el lunes. Apoyarán aquellas de corte social como la de pensiones y jubilaciones, pero no las dirigidas a eliminar contrapesos. Incluso su candidata presidencial Xóchitl Gálvez adelantó su apoyo, por lo que se espera que en breve el PAN, vía su dirigente Marco Cortés o su líder de diputados Jorge Romero, anuncien su respaldo a la propuesta. Felipe y su lengua larga. Hablando de panistas, el expresidente Felipe Calderón está dejando muy mal parada a su esposa Margarita Zavala, quien es parte del equipo de la candidata presidencial de oposición. Sus críticas a la cúpula panista y su insistencia en dar consejos que nadie le pidió han puesto a la ex primera dama en una situación nada cómoda, dicen. El nuevo reto de Monreal. Como adelantamos en este espacio, Ricardo Monreal retomó la coordinación de la bancada de Morena en el Senado y, por ende, la presidencia de la Jocopo. El zacatecano se encargará de cerrar el sexenio legislativo buscando que se aprueben las reformas que enviará el presidente López Obrador el 5 de febrero. Un reto nada fácil. Por lo pronto, solo en redes. En MC hay un fuerte debate sobre la estrategia para promover al candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Unos creen que encasillarlo en mensajes de redes como hasta ahora es contraproducente, pues parece que el partido lo está dejando solo sin eventos con la militancia. Otros dicen que al contrario, eso le evitará sanciones del INE. Se desmorona bancada del PRD. Efecto mariposa desató en el PRD Luis E. Cházaro. Resulta que, al renunciar al partido, dejó vacante la coordinación de los diputados, por lo que la dirigencia de Jesús Zambrano nombró al expetista Francisco Javier Huacus. Pero los legisladores Marcelino Castañeda, Laura Fernández y Edna Díaz Acevedo, en protesta, también renunciaron al periodismo. Bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. Con la bendición de Sheinbaum y AMLO, Monreal regresa al mando. Nos cuentan que en la plenaria de senadores de Morena regresaron las caras largas y el evidente malestar de José Antonio Álvarez Lima, del grupo de los radicales, y quien por segundo año aspiraba a la coordinación de la bancada y de nuevo perdió. Todo salió como estaba planeado, y nuevamente se impuso a Ricardo Monreal, quien además contó con la bendición de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y de Palacio Nacional, vía la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Don José Antonio, nos relatan, se arrinconó en la reunión plenaria, e incluso salió antes de que concluyera. En contraste, don Ricardo nunca perdió la sonrisa de oreja a oreja. La obediencia tiene su recompensa. No para la epidemia de renuncias en el PRD.
Tal y como lo adelantamos ayer, Luis Espinosa Cházaro renunció a la coordinación de los diputados del PRD y en su lugar llegó Francisco Guacus. Y mientras el nuevo coordinador aseguró que el Sol Azteca no está desmoronando y que hay unidad y fuerza, le renunciaron Marcelino Castaneda y Laura Fernández, con lo que perdió una quinta parte de su disminuida fuerza, que ahora pasó de 15 a 12 legisladores. Pero además nos dicen que la epidemia de renuncias en el PRD no acaba, pues nos adelantan que se vienen más dimisiones, entre ellas la de Edna Díaz. PT, aliados de segunda. Nos dicen que el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, no irá por un escaño para el Senado de la República, pero sí buscará reelegirse como diputado federal. Sin embargo, don Alberto, tal y como se lo adelantamos en este espacio hace unos días, está negociando para que los integrantes de su partido tengan más espacios en el equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, además del que ocupa Gerardo Fernández Noroña, actualmente coordinador de organizaciones sociales y civiles. Nos recuerdan que en el PT hay varios soldados caídos en la repartición de candidaturas, tanto federales como locales, por la prioridad que se le está dando a los verdes y a los morenistas. Es claro que hay aliados de primera y de segunda. Denuncias por filtración de datos de periodistas. Hasta ayer por la tarde nos cuentan 14 reporteros, camarógrafos, fotógrafos que cubren las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, habían presentado una denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la filtración y difusión ilegal de sus datos sensibles que fueron expuestos desde el pasado 22 de enero, pero que Presidencia de la República detectó hasta el 26 de enero, cuando ya era todo un escándalo por la difusión de la información personal de los comunicadores. ¿Alguien hará algo para proteger a las víctimas de la filtración? El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morena, Partido Verde y PT van juntos y revueltos por alcaldías, menos en una. Le platicamos que Morena, PT y Partido Verde decidieron ir juntos y revueltos, es decir, en candidaturas comunes en 15 de las 16 alcaldías para el proceso electoral del 2 de junio. En la única en la que cada uno pondrá candidato es en Tláhuac, donde la actual edil, la morenista Berenice Hernández, buscará la reelección. Nos recuerdan que en Tláhuac el grupo político que empuja a doña Berenice es el mayoritario y quien lo lidera es el exsecretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, quien también va por una diputación federal. Así que en Tláhuac, Morena decidió ir solito, pero en las demás va de la mano con sus aliados para la competencia, pues el bloque opositor, le recordamos, va en coalición en todas las demarcaciones. Revela Taboada, equipo para la campaña hacia 2024. Nos cuentan que el precandidato de Va por la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada, empezó a revelar quiénes serán los personajes que lo acompañarán en su campaña electoral para buscar la jefatura de gobierno en 2024. Nos dicen que uno de ellos será el líder de los diputados panistas Federico Dorin, que apunta para ser el responsable político de la campaña. Pero también se sumará Guadalupe Acosta como estratega territorial, el senador Germán Martínez como responsable de vocerías, Marcela Gómez como responsable de vinculación social, Laura Álvarez del tema electoral y el experimentado Víctor Hugo Puente como responsable de comunicación y prensa. Así se irán sumando y revelando cada vez más nombres. Urgen hoteleros a aprobar regulación de Airbnb. Nos cuentan que la Asociación de Hoteleros de la Ciudad de México urgió a los diputados locales a que avance la iniciativa que envió el jefe de gobierno Martí Batres desde el 17 de noviembre para establecer reglas al hospedaje temporal,
en particular a la plataforma Airbnb, pues la ven como una competencia desleal. Nos dicen que al parecer la iniciativa está atorada en la Comisión de Turismo del Congreso Capitalino, que preside la panista Frida Guillén, pues ha habido reuniones, pero la legisladora no ha dado señales de que pueda dictaminarse pronto el tema en su comisión. Nos hacen ver que no siempre los atorones son de los morenistas. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Cachan a panista en la movida, cobrando su pensión de bienestar. El que abrió la caja de Pandora en Puebla, nos platican, es uno de los fundadores del PAN, Francisco Antonio Fraile García, férreo crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien cacharon y exhibieron haciendo fila en un banco del bienestar para cobrar su pensión de 65 y más. Nos explican que don Francisco ha sido diputado local, federal y senador, pero además es un empresario exitoso como director de una empresa comercializadora, por lo que la crítica se le fue a la yugular. Y no le quedó más remedio que salir a dar una explicación en la que aseguró que la ayuda económica es un logro constitucional al que tiene derecho y no es una canonjía presidencial. Ahora, varios se preguntan que otros panistas serán también pensionados de closet. Alcalde haciendo amigos. El que se cerró casi todas las puertas de la política en Hidalgo, nos cuentan, es el alcalde de Mineral de la Reforma, el expriista Israel Félix Soto, quien fue muy cercano al exgobernador Omar Fayad Meneses del Partido Verde. Nos relatan que tras salir del PRI, don Félix intentó acercarse al PAN, donde no logró nada, y luego fue con el PRD, donde iban avanzadas las negociaciones para que le tocara la segunda fórmula al Senado. Pero a la mera hora decidió hacerles el feo y aplicar el no muchas gracias, lo que ofendió al Partido del Sol Azteca, pues aunque sean poquitos, son bien dignos, y le cerraron la puerta, aunque la dejaron abierta para que la esposa de don Félix, Shadia Martínez Lozada, pueda suceder a su esposo en la alcaldía. Temen a estigma de derrota. El que dio de qué hablar con su regreso en Baja California Sur, nos comentan, fue Antonio Benjamín Manríquez Boluarte, del PRI, quien se retiró desde que perdió la gubernatura en 1999 frente a Leonel Cota Montaño, en ese entonces del PRD y ahora de Morena, y provocó la debacle tricolor. No señalan que don Benjamín busca la candidatura al Senado, y mientras un sector del tricolor advirtió la presencia del fantasma de la derrota y critica la falta de nuevos cuadros, otro sector se siente entusiasmado con su antiguo líder, aunque los que solo tragan saliva son sus aliados panistas, pues esperaban lograr una fórmula renovada y ahora le temen a ver la cuenta final. ¡Auch! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 1 de febrero de 2024. Iniciamos el segundo mes del año. Le deseamos que tenga mucha salud, mucho éxito. Cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que se mantenga informado a lo largo de todo el día a través de su sitio en www.cconoticias.info, así como nos siga en nuestras diversas plataformas y redes sociales. Tenga usted un excelente mes de febrero. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producido por Corporación Comunicativa Ojeda
CCO Noticias.